podcast, bienvenidos a esta sección. Una sección dedicada a hablar sobre los temas que suceden en la actualidad, comparándolo con mitos que nuestro amado Platón nos dejó en su pasar del tiempo y que aún siguen vigentes en la actualidad. Así que a continuación, una breve explicación del tema que nos toca tratar, que es el mito de la caverna, y comparándolo con la vida actual que tiene México hoy en día, sobre los problemas que le acontecen y qué tan cierto tiene este mito con la realidad misma. Así que tomen asiento y disfruten con un cafecito muy caliente del siguiente tema, que será muy importante para nuestras vidas y sobre todo para darnos cuenta en qué clase de mundo vivimos y cómo será en un futuro. Buenos días, el video que les mostraré el día de hoy habla sobre un mito muy conocido, que se trata de un mito que creó Platón en su época, que es el mito de la caverna. Resumiéndolo, el mito trata sobre una persona que ha vivido toda su vida encadenada a un muro y que pues lo único que ha visto ha sido sombras de figuras que han pasado durante toda su vida, que son puras figuras, sombras de esas figuras y no lo que realmente son. Sucede que Platón plantó una idea en la que decía que por accidente, por X razón, uno de los encarcelados se lograba romper las cadenas y salía a la superficie. Y viendo en la superficie se terminó asustando, más que nada porque viéndolo desde esa manera apenas está viendo la luz del sol y todo eso. Y cuando llega a salir ve lo que realmente es, lo que realmente eran esas sombras. Regresa a donde están sus compañeros y les dice que los va a quitar de ahí, que los va a salvar, pero ellos se niegan porque toda su vida han vivido en una vida llena de sombras, literalmente figuras así, que no podían creer lo que él había visto, que lo terminan matando. Con esto lo que hace Platón fue plantearse más cómo nosotros nos podremos vivir en una vida de mentiras y negarnos a aceptar que en algún momento debido pues existirá lo cierto, lo que realmente es verdadero. Y eso me hace recordar un tema relacionado con que es muy común en realidad y que la gente que esté interesada en el tema sabrá con total naturalidad, que algo que usualmente vemos en nuestro gobierno, el gobierno actual y el gobierno que hemos tenido con el pasar de los años, ha sido o estará basado en una historia llena de mentiras. No todo lo que nos han dicho sobre la historia en las escuelas han sido completamente verdad. Por ejemplo, en la primaria creímos en los héroes de la patria y creíamos que realmente podrían ser héroes por todo lo que hicieron y las hazañas que nos contaron. Pero lo cierto es que no existen héroes en las historias. Bajo esta perspectiva nos damos cuenta que en el momento en el que nos muestran realmente lo que es la vida o lo que realmente son las cosas, llegamos incluso a negar la misma existencia, porque esa misma idea de que existieran héroes de la patria que dieron su vida por nada más y nada menos que por su nación, nos hace pensar que pues de verdad existieron esas personas y hacernos sentir orgullosos de nuestra propia nacionalidad. Pero lo cierto es que ese tipo de sentimiento ha sido utilizado por el gobierno más que nada para utilizarlo como un solvente para que toda la nación se mantuviera unida. Esa es una característica común en realidad y bastante acertada, debido a que pues la razón por la cual tenemos un símbolo patrio, la razón por la cual tenemos una bandera o la razón por la cual nosotros nos sentimos identificados como mexicanos es para que podamos estar unidos como pueblo, como nación, y defenderlo de cualquier ataque que se nos ponga enfrente. Eso es lo que pasó el 5 de mayo en la batalla de Puebla, cuando nuestros batallones no pudieron resistir el ataque del ejército más poderoso de aquella época, que fue contra los franceses, pero aún así logramos vencerlo en el último momento. Y aún así éramos considerados de todos modos como el ejército más débil de todos los que había, pero logramos vencerles, pero más que nada por esa solveción patriótica de sentirnos
tan orgulloso de nuestra nación y de nuestras raíces, que nos mantuvimos unidos hasta el final de la misma contienda. Con esto dicho, no puedo decir con total seguridad que no existan hombres buenos o hombres malos, o verdaderos héroes o villanos incluso en la historia de nuestra nación o en alguna otra historia que existe en la vida real. Porque es cierto que hay gente que actúa por su bien, pero otras que actúan por su mal. Llevando todo esto de mano con lo del mito de la caverna y relacionándolo, es que nosotros hemos visto en la historia que nos han enseñado de nuestro país, en las escuelas primarias y secundarias, inclusive parte de la preparatoria, no es más que una cortina de humo que utiliza el gobierno para que nosotros podamos estar contentos de cierta manera con nuestra propia nacionalidad, cuando en realidad esos mismos héroes no digamos que eran tan patrióticos o que digamos que eran tan solventes, que eran dedicados a su nación. Si no mal me equivoco, en el libro de 100 mitos de la historia mexicana de Francisco Martín Moreno habla sobre, en uno de sus capítulos, de los primeros que hay, sobre uno de los héroes de la patria que tuvo una disputa con otro que era un general muy bien conocido, que resulta que este héroe Miguel Hidalgo, el cura, resulta que este héroe, cuando los ejércitos lo seguían, no era más que para satisfacer la sed de, tal vez no de sangre, pero sí de sadismo que sentía el ejército de Miguel Hidalgo. Lo que sucedía era que Miguel Hidalgo dejaba que sus ejércitos saquearan las pueblos, y violaran a las mujeres y se satisfacieran de estas mismas pueblerinas que tenían poco que hacer contra un ejército tan grande o mínimamente grande para estas pobres personas. Lo que me lleva a esta reflexión sobre el cuento de Platón es que siempre existirá, tal vez no un gobierno, pero existirán personas que nos quieran ver en una cara de ignorancia. Por ejemplo, todos los seres humanos vivimos en completa ignorancia. Tal vez no de temas que dominemos, pero sí de temas que no tenemos ni siquiera idea de que existen. Hay personas que no conocen mucho de la cultura pop, o hay personas que no conocen mucho de las raíces incluso de su misma nación. Pero lo justo que hay que decir sobre el mito de la caverna de Platón, sobre que todos estamos viendo sombras de lo que realmente es, gracias a los medios de cultura, de comunicación, es que estamos viendo una realidad totalmente diferente a la que realmente sucede. Ya lo dijo Peña Nieto en su último discurso que dio, que los que dicen que México está en decadencia es porque la decadencia la tienen en sus mentes. Que eso es una ridiculez decirlo, cuando en realidad México sí está en decadencia por un mal gobierno y sin la ayuda verdadera de un héroe de la patria que nos pueda dar la mano. No existe como tal un héroe, pero si existiera, si nos diera la oportunidad de verlo, aunque sea para poder tener una imagen como la de él, como la de ella incluso, estoy seguro que México encontraría el lugar que le corresponde. México necesita de las personas reales y no de las fantasías que nos proporciona los medios de comunicación o algún otro medio de divulgación informática. En conclusión, todos vivimos en un mundo en el que solamente podemos ver sombras. Tal vez no del mismo tema, tal vez podamos ver las cosas como son en otros temas aparte de la política, pero en general lo que nos ha proporcionado el gobierno como una visión panorámica de lo que es realmente nuestro México, nos terminamos desilusionando al ver tanta injusticia, al ver a tanta gente muerta, a tanta gente desaparecida, y ver un mal gobierno llevado a cabo es lo que nos hace pensar, porque en los medios de comunicación pasa una cosa totalmente diferente y vemos la manipulación de esta misma, lo que nos hace pensar a todos los mexicanos que a pesar de que nos quitemos la venda de los ojos, ¿realmente estaremos viendo la luz? ¿O será otra sombra más que nos está comiendo el cerebro por dentro y no nos dejará ver lo que realmente es la realidad o lo que debería ser de ella? Porque si realmente existiera la luz dentro de toda esta amalgama de oscuridad que hay entre engaños, corrupción y masacre en nuestro país,
Si realmente existiera una luz, estoy seguro de que se haría escuchar con su voz, al igual que lo estoy haciendo yo. Estoy seguro que las verdaderas personas que encuentren el sentido al mito de la caverna de Platón encontrarán la manera, y no solamente encontrarán la manera, sino que esa filosofía los guiará en su vida para poder encontrar el camino que realmente merecen.